Y señoritas, continuando con las actividades de educación para el trabajo primero y segundo grado, con la experiencia número 6, elaboramos prototipos ecológicos que reemplacen los envases de plástico para mejorar el ingreso económico familiar. Actividad uno, formulamos el desafío y recogemos información sobre los problemas que generan los envases de plástico. Evidencias. ¿No? La primera evidencia es redactar el reto y desafío según nuestra zona. Segunda evidencia, aplicamos la técnica denominada entrevista libre. Continuando entonces, ¿de qué situación partimos? En la actualidad, el número de reportes de contagio sobre el COVID-19 son diversos en todas las regiones de nuestro país. Como consecuencia, la población ha reaccionado con diferentes acciones y actitudes para sus cuidados. Esto ha generado que, para evitar contagio de esta pandemia, los pobladores de las regiones vuelven a hacer uso desmedido de los envases de plástico y tecnopor, generando un impacto negativo para el ambiente. Desde nuestro rol del estudiante nos preguntamos, ¿qué prototipos ecológicos podemos elaborar que permitan reemplazar los envases de plástico y de tecnopor para generar ingresos económicos en la familia? ¿No? Como ustedes pueden visualizar aquí la foto, cómo nosotros estamos contagiando o estamos invadiendo de plástico y de tecnopor en las playas, en los ríos, en todos los sitios donde vamos nosotros los seres humanos. Bueno, solamente acá como un ejemplo, antes se utilizaban las botellas de vidrio, que eran reutilizables, ¿no? Podríamos volver a eso y ya no comenzar a utilizar lo que son las botellas. Otro, cuidar el medio ambiente, que ahora yo creo que en todas las localidades han podido visualizar que ya hay botellas de plásticos retornables, ¿no? Para que, en otras palabras, reutilizables, ¿no? Que ya se ha podido utilizar. Como primer desafío, como primera evidencia que tenemos que elaborar es redactamos el reto o desafío. Recordemos que para aplicar la metodología del design thinking debemos formular un desafío que nos conducirá hacia dónde queremos llegar. En este caso, el desafío está orientado a elaborar prototipos ecológicos que reemplacen los envases de plástico para mejorar el ingreso económico familiar. Ejemplo, ¿qué productos podríamos diseñar para elaborar prototipos ecológicos que reemplacen a los envases de plástico para transportar nuestros alimentos? Muy bien. Como ustedes ya jóvenes señoritas saben, las fases del design thinking se dividen en 5 y esta semana vamos a trabajar la fase empatizar. Como primer ejemplo, ¿no? Podríamos trabajar lo que es nuestro reto desafío que nos ha mandado el ministerio. ¿Qué productos podríamos diseñar para elaborar prototipos ecológicos que reemplacen a los envases de plástico para transportar nuestros alimentos? Ustedes se fijan aquí, tenemos una botella de plástico y nosotros como buenos ciudadanos tenemos que buscar algunas opciones para poder reemplazar estas botellas de plástico. Como ustedes pueden ver, la señorita aquí está pensando en las botellas, o sea, en las latitas de aluminio, ¿no? Que es reutilizable, ¿no? Porque es un aluminio, ¿no? A comparación del plástico. También este de acá, este señor está pensando cómo podría yo hacer una botella de plásticos biodegradables, ¿no? Que cuando no demoren como demoran estas botellas de plástico, ¿no? 100, 200 años para descomponerse, sino ya solamente 1 año, 2 años. ¿No? De esa manera estamos buscando soluciones. Ahora, en el caso de mí, de mi ejemplo mío, ¿no? En este caso de mi ejemplo de mí, ¿qué productos podríamos diseñar para elaborar prototipos ecológicos que reemplacen a los platos de Tecnopor para transportar nuestros alimentos? ¿No? Aquí tengo mis platos de Tecnopor y aquí la señorita está pensando en elaborar platos de hojas, ¿no? De las hojas en el caso de la selva. Ahora, aquí en Puno, ¿yo cómo podría elaborar los platos a través de la totora, si se podría hacer, ¿no? Y aquí en Puno, también acá en la ciudad de las Cajas Reales, ciudad de Chucuito, ya se utiliza estos tipos de platos, pero de pulpa de
de hojas, ¿no? Ya lo han hecho, pero el caldo no, école, ahí se sirve todo lo que son segundos, ¿no? Lo que es trucha frita, ¿no? Esto timpo, ¿no? De esa manera están ya sacando un poco más los platos de Tecnopor de la venta de sus productos. Muy bien, planificamos y realizamos la entrevista. Ya nos vamos a la segunda evidencia, donde nosotros tenemos que planificar y realizar nuestra entrevista. ¿No? En esta fase ahora entramos a la primera fase del side thinking, empatizar. Para ello aplicaremos la técnica de la entrevista libre. Recuerda que tus posibles entrevistados serán las personas mayores de tu entorno familiar, ya que estamos viviendo el aislamiento social por la pandemia. Es momento de aplicar la entrevista. Para ello, leemos el texto Entrevista Libre, en el cual encontrarás en la sección Recursos para mi aprendizaje. En él encontraremos una serie de recomendaciones para aplicar la técnica. Muy bien, vamos a entrar en lo que nos ha dicho los recursos. ¿Qué es la entrevista libre, no? Recomendaciones para la técnica de la entrevista libre a los entrevistados, que te permitan recopilar una buena información. Lo que debes hacer: crear un ambiente confortable para la entrevista, observar el lenguaje corporal del entrevistado, su tono de voz y gestos, y dar seguimientos a las respuestas que necesitan más explicación, mantener una mente abierta, preguntar por qué constantemente. Esto ayudará a comprender el comportamiento de los entrevistados e identificar necesidades y o problemas. Prepara un guión de preguntas como guía antes de iniciar la entrevista. Demostrar a cada entrevistado y entrevistada que estás con la persona más interesada, ¿no? Utiliza una grabadora para documentar la entrevista, si cuentas con ella, o algún dispositivo que te permita grabar. Entrevistar en pares se sugiere. Uno puede hacer preguntas mientras la otra persona toma notas. Lo que debes evitar en esta entrevista libre: realizar preguntas que solo se responda un sí o un no. Realizar preguntas que permitan que el entrevistado brinde respuestas largas que no proporcionan la información adecuada. Introducir nuestro pensamiento sobre el entrevistado. Sugerir respuestas a la pregunta planteada. Juzgar las respuestas de los entrevistados. Esos son lo que ustedes tienen que tener, las recomendaciones del caso para realizar nuestra entrevista libre. Entonces, como siempre tenemos la costumbre, vamos a hacer un ejemplo sobre mi tema, ¿no? De lo que es cómo podríamos reemplazar nosotros los platos de Tecnopor. En este caso, como ustedes pueden ver, mi imaginación de mí es hacer estos platos con, ustedes conocen, en lo que es el distrito, la provincia de Sandia, ahí lo que es el plátano, y las hojas del plátano son muy grandes. Elaborar con esas hojas de plátano los platitos, como ustedes ven para repartir, digamos, en el caso, ¿no? Entonces yo me he planteado 4 preguntas. Para usted, ¿se debe seguir utilizando los platos de Tecnopor? En este caso a un familiar mayor. Y la señorita, en este caso mi mamá, me responde: no, porque estamos contaminando nuestro ambiente. Como segunda pregunta, ¿qué opina usted sobre cómo podemos buscar el reemplazo de los platos de Tecnopor? Podríamos realizar platos de las hojas de plátano, como son muy grandes, ¿no? O otras hojas que podría existir en la selva de otros, ¿no? Y siempre sabiendo que las hojas no son contaminantes, ¿no? Usted, como cliente, o si tuviese una pollería o un restaurante, ¿utilizaría este producto? O sea, yo ya me estoy ingresando a la parte de la señorita. Si tendría un restaurante, una pollería, algo, ¿me podría comprar este producto? Claro que sí, ¿no? Porque estaría colaborando con mis paisanos a realizar los platos orgánicos. Ah, entonces ella se ha puesto a la mente que sí podría comprarlo, porque le estaría dando una fuente económica a los paisanos, ¿no? En este caso. Y el precio que costaría sería un poco más que los del Tecnopor. Creo que sí, pero podríamos realizar el esfuerzo para dejar la contaminación, ¿no? Para quitar la contaminación, porque le estamos matando a nuestro
planeta. Muy bien. Entonces, fíjense, ya he realizado, como hemos dicho, las preguntas y nos estamos apoyando también en lo que son aparatos electrónicos, como puede ser una grabadora, una filmadora, un celular, depende de lo que ustedes tengan. Muy bien. Después de haber realizado mi entrevista con las preguntas ya establecidas, yo puedo seguir profundizando el tema. Entonces me voy a lo que es la ficha de la entrevista libre que nos ha dado el ministerio, ¿no? Pregunta, respuesta. Lo solamente es transcribirlo todo esta ficha a lo que es nuestra ficha de entrevista libre. Todo lo que hemos realizado en la entrevista. Cada pregunta con su cada respuesta, como ustedes pueden visualizar. De esa manera, jóvenes señoritas, hemos realizado la segunda actividad, la primera actividad de la experiencia 6 y no solamente hasta ahí, sino también se los va a mandar al grupo, ¿no? Esta ficha de trabajo donde ustedes pueden ver la experiencia, ¿no? El propósito de las evidencias, de qué situación partimos, el ejemplo, ¿no? Acá está la ficha, el texto de lo que es la técnica libre y acá está el ejemplo, ¿no? Mi ejemplo de mis preguntas y acá está la ficha que le he transcrito. Y después viene lo que es de nosotros, ¿no? Lo que ustedes tienen que trabajar. Redacta tu reto y desafío, redactas tu reto desafío. Después aplicamos la técnica de entrevista libre, haces tus preguntas y las respuestas a tu familiar más mayor que tengas en la casa. Y por último te autoevalúas. Cree una propuesta de valor formulando el desafío, recogí información en el Masgot. Cree una propuesta de valor. Has creado, al formular tu desafío, estás creando una propuesta de valor, ¿no? En este caso, como elaborar platos, ¿no? Reemplazando a los platos de Tecnopor, ¿no? Muchas gracias, jóvenes señoritas. Si les gusta este tipo de material, no se olviden suscribirse a mi canal y hacer un clic en la campanita para que los avise cada vez que subo los materiales. Muchas gracias, cuídense y nos vemos a la próxima.